nos llevan, como que van acumulando hacia una ironía principal, que es la enseñanza principal de Jesús en este capítulo. Ahora, sabéis que esta es la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Quitaros vuestros zapatos mentalmente, ¿vale? Si no, huele demasiado. Y poner vuestros pies en las sandalias de este hombre ciego de nacimiento, mendigo. ¿Cómo crees que hubiera sido ser un ciego en aquel día? ¿Cómo hubiera sido? Duro, durísimo, ¿verdad? Tu trabajo es mendigar día tras día tras día. Te colocarías en un lugar público esperando que alguien al pasar tenga piedad de ti, ¿verdad? Y deje una moneda o dos. Y de esto subsistes, de esto vives. Si la gente no es piadosa, no tiene piedad de ti, misericordiosa, tú no sobrevives, ¿no? No irías al colegio, no aprenderías a leer, a escribir. Sería una vida muy, muy difícil. Bueno, la escena empieza con este mendigo en una esquina. Jesús y sus discípulos, yo me lo imagino en una esquina, ¿vale? Jesús y sus discípulos vienen andando y los discípulos ven a este hombre sentado ahí, mendigando, pidiendo limosnas. Y empiezan a hablar los discípulos sobre este hombre, pero no incluyéndole en la conversación. Y hacen a Jesús una pregunta. Versículo 2. ¿Qué tipo de pregunta hacen los discípulos? Yo no voy a esperar tanta respuesta, ¿vale? Voy a simplemente continuar. Hacen una pregunta sobre causa. ¿Cómo? ¿Verdad? Versículo 2, lo leo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta es: ¿cómo ha sucedido esto? ¿Verdad? Una pregunta sobre causa y no propósito, ¿vale? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? ¿Cómo sucedió esto? Una y otra vez esta misma pregunta va a surgir en este capítulo. La pregunta sobre causa, pero en realidad la mejor pregunta sería propósito. ¿Para qué? ¿Para qué nació ciego este hombre? Pero también la pregunta de estos discípulos es un poco insensible, porque los ciegos no son sordos, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero los ciegos también pueden oír. Y normalmente, cuando alguien pierde uno de sus sentidos, el resto de los sentidos es elevado. Esta semana estuvimos jugando con mis niñas, donde te vendas los ojos y alguien se esconde y empieza a tocar un instrumento teníamos. Y luego tenías que ir palpando y buscar, ¿no? Tus otros sentidos son elevados. Entonces el ciego probablemente escuchó la pregunta, ¿no? Y una vez vi una pareja de ciegos en el aeropuerto. Bajaron del avión y alguien les llevó a donde estaban las maletas en esta cinta. ¿Cómo se llama? ¿Cinta? ¿Sí? Y yo recuerdo el marido, bueno, me imagino que era el marido, era el varón, estaba ahí tocando cada una de las maletas que pasaban. No, ¡pum! Mío. Con solamente tocar, el tacto, era impresionante. Entonces, probablemente este hombre escuchó esa pregunta. ¿Cuántas veces habrá escuchado esa pregunta? ¿No? Mis niñas han hecho esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? ¿Qué ha sucedido aquí? Y finalmente señalan y como padre, luego te respondo, ¿no? Ahora no. El mendigo seguramente está esperando a ver qué dirá este. A ver cómo responderá este hombre, ¿no? La pregunta es un poco inmadura. ¿Por qué? Porque niños hacen preguntas como estas, ¿no? ¿Qué le pasa? También es absurda. ¿Cómo puede pecar dentro del vientre de su madre? Un poco tonta la pregunta, ¿no? Y es imprudente. Le utilizan a este hombre como un punto de debate entre Jesús y ellos, sin pensar en invitarle a este ciego a participar en la conversación. No, él simplemente es una pieza de ajedrez, ¿no? Para moverlo, jugar con él y tal. Punto de debate, una conversación entre Jesús y ellos. No tienen intenciones de incluirle. Ahora, Jesús responde, versículos 3 al 5.
¿cómo entiende Jesús el sufrimiento cuando dice, para que las obras de Dios se manifiesten en Él? Él responde al para qué, no el cómo, ¿verdad? ¿Habéis dado cuenta? Esto ha sucedido para que se manifiesten las obras en Él. Y hay tres tipos de sufrimiento que vemos en Juan, y yo creo que en el resto de la Biblia y en nuestras vidas. Hay el consecuencial, ¿no? Y esto es lo que vemos en el paralítico del capítulo 5. Sufro porque yo he pecado. Yo he cometido algún mal. Estoy conduciendo mi coche, estoy tomado y tengo un accidente y me rompo el brazo. Sufro yo por mi pecado. El ejemplo que tenemos en Juan es del paralítico. ¿Cuál es la solución? Arrepentimiento y confiar en Jesús. Estos detalles son buenos detalles para cuando estéis hablando con vuestros amigos, ¿vale? Discernir, todos tenemos sufrimiento, todos hemos sufrido, ¿verdad? Sea porque mi madre ha fallecido o porque mi gata ha fallecido. Todos entendemos a algún nivel lo que es sufrimiento. Ahora discernir de por qué ese nivel, por qué ese tipo de sufrimiento, de dónde viene. Siguiente, anormal. Sufro porque otros pecan contra mi persona. No porque yo he pecado, pero porque otras personas me han hecho a mí daño. Piensa en la mujer samaritana. Sí, ella tiene responsabilidad también, pero otros hombres han pecado contra ella. ¿Cuál es la solución? Perdonar y confiar en Jesús. Muy similar, ¿verdad? Uno es arrepentimiento, otro es perdonar, pero los dos tienen en común confiar. El tercero es el normal. Sufro porque vivo en un mundo caído, ¿verdad? En un mundo caído. Entonces este es consecuencial, este es anormal y este es normal. Estoy andando por la calle y una rama me cae en la cabeza. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Vivimos en un mundo donde accidentes suceden, volcanes explotan, hay terremotos, etc., ¿no? El ciego. Este es nacimiento, nació así, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de Dios? El versículo 3. ¿Cuál es la obra de Dios? Ya lo dijimos antes. Juan 6:29. Que crean, esta es la obra de Dios, que crean en aquel quien Él envió. O sea, en Jesús. Hoy es el día, es lo que está diciendo. Hoy es el día en que uno debe confiar. Mientras que haya la luz, mientras que Él esté, no lo postergues hasta mañana. Hoy es el día, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué significa que las obras de Dios se manifiesten en Él? Es la pregunta número 5. O se podría decir de otra manera, y algunas traducciones lo ponen de esta manera, para que las obras de Dios sean glorificados, se manifiesten o sean expuestos, es la idea. Como lo que yo hice cuando era un chaval. Era un niño, jugué fútbol un año para un equipo de mi colegio en Estados Unidos y recuerdo que al final me dieron un trofeo. Y yo encantadísimo, el único trofeo que he tenido en mi vida. Y creo que todos nos dieron un trofeo, ¿vale? Pero yo tenía un trofeo. Y yo recuerdo llevando ese trofeo a mi habitación y haciendo planes mentales y luego, literalmente, creando una balda, se dice, en la habitación. Para poner, un altar prácticamente, ¿no? Para poner ese trofeo expuesto, para que cada uno de mis amigos cuando entren en mi habitación vean ese trofeo y digan, mira, qué bien juega fútbol Johnny, ¿no? Expuesto, manifiesto, para que todo el mundo lo vea. Esa es la idea aquí. También nos hace recordar del prólogo en que veríamos la gloria de Dios. Recuerda el versículo 14. 3 temas del prólogo surgen aquí: oscuridad, gloria y creer o recibir. Ahora, para ilustrar esta verdad, las obras de Dios se hagan manifiestos en Él, ¿qué hace Jesús? Hace lo inesperado. Se agacha, ¿verdad? Escupe en la tierra
y empieza a amasar y hacer un lodo, ¿no? No es lo que nos esperaríamos, ¿verdad? Y yo me imagino el ciego escuchando esto, ¿vale? Bueno, Jesús hace esto y lo unta en sus ojos, ¿verdad? Yo me imagino el hombre sintiendo el barro húmedo, habiendo escuchado la saliva, escupiendo. ¿Qué hubiera pensado este hombre? Uy, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Pero el hombre no hace nada más que quedarse ahí, ¿no? Pero aquí Juan nos presenta la primera ironía. Lo que se piensa contaminar, en realidad sanaba. ¿Por qué? Porque en la idea de los religiosos en aquella época, cualquier fluido expectorado se pensaba que era contaminante. ¿Y Jesús qué hace? Acaba de escupir en el lodo y lo ha untado en alguien. Entonces, ritualmente, este hombre es contaminado. Pero en realidad, ¿qué hace? Sana, ¿verdad? Entonces, versículo 7, ¿qué hace el ciego? Obedece las instrucciones de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Alguna vez has pensado eso? Si es un ciego, él conoce bien la ciudad. Él tiene un mapa mental. Entonces él está pensando, muy bien, para ir a este lugar tengo que palpar, contar los ladrillos, 1, 2, 3, 4, 5, girar a la derecha, cruzar la calle, escuchar el perro que está ladrando, bajar las escaleras y... ¿Ves? Él tiene un mapa mental para llegar a este lugar. Se habrá tardado un poco de tiempo. Al final, él llega, se lava los ojos, ¿verdad? ¿Y qué hace este hombre? Ve por primera vez y en alta definición, como nunca antes en su vida ha visto. No sé si habéis visto los vídeos estos de YouTube donde alguien se le da uno de estos implantes cocleares, creo que se llama, y al principio está apagado y de repente lo encienden. Y es como que no saben si llorar o sonreír, reírse. Es que esto es algo totalmente nuevo. Yo creo que era así para este hombre. Ahora entiendo lo que es el cielo azul. ¡Ah, árboles verdes! ¡Ay, sí! Por primera vez, este hombre está viendo en alta definición. Mejor que tu tele, ¿vale? Pero llegamos a un punto del versículo 8 al 9. Él está saltando, brincando por las calles y nadie le cree quién es. Nadie piensa que es el mismo ciego, ¿verdad? Hay una duda sobre su identidad. Ya no tiene lo que antes le identificaba. Su ceguera era lo que le identificaba. Algunos decían que era él, mientras que otros decían que solo se parece a él. Hay una crisis aquí de identidad en este hombre. Todo el rato, él les está reinformando de su identidad. Y me imagino la frustración que hubiera tenido este hombre. No, es que soy yo. Es que ahora sí puedo ver, pero antes no. Tú siempre me dabas monedas, o tú nunca me dabas monedas, ¿no? Pero es que soy yo, ¿verdad? Y nadie parece creerle. Y de repente entramos en la primera escena, interrogación, ¿vale? Le empiezan a interrogar a este pobre hombre. Y en el versículo 10, ¿qué pregunta hacen? ¿Cómo? Otra vez, surge esta misma pregunta. Le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo sucedió? No quién o para qué, y vez tras vez hacen la pregunta equivocada, 5 veces para ser preciso. Versículo 11, ¿qué información importante le da a los vecinos? Los vecinos están indagando, ¿eres tú o no eres tú? ¿Cómo ha sucedido esto? Y él les da más información de lo que pidieron. Ellos preguntan cómo, él les dice no solo el cómo, pero el quién, que es más importante que el cómo, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? Y tenemos aquí otra ironía. La ironía es que el que antes pedía, da. Antes él era identificado por el hombre que simplemente recibe, pero ahora él está dando, él está informando a ellos, ¿verdad? Versículo 12. No puedo más que sonreír al escuchar la pregunta que ellos hacen. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. ¿Cómo vas a saber quién es Jesús? Jesús podría bien estar justo en medio con todas estas personas, los vecinos, pero como él nunca lo ha visto,
no sabría quién es. Entonces es una pregunta un poco tonta de los vecinos, ¿verdad? Preguntándole esto. Ok, y hay la segunda interrogación, del 13 al 17. ¿Qué acción apropiada toman los vecinos? Le llevan a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, cuando alguien era sanado de alguna enfermedad, siempre se le llevaba a los sacerdotes para verificar que literalmente había sido sanado, curado. Entonces tenían que presentarse ante ellos. Versículo 14. Pero algo fastidia mucho a los religiosos, y este algo va a enturbiar su juicio. ¿Qué crees que es? Era sábado. Fue el día de descanso. Y esta es la clave. Si no entendemos el contexto, ahora vosotros habéis estado en muchos mensajes escuchando a vuestro pastor y ha surgido esto, pero vuestros amigos no saben. Ellos piensan, el sábado es el día que yo descanso y no tengo que trabajar o lo que sea, ¿no? Fin de semana. Si el milagro hubiera ocurrido, esta es mi opinión, el viernes, el jueves o el martes, yo creo que los religiosos hubieran pasado de ello. Sí, daba igual. Bueno, es uno menos que tiene que estar por aquí. Pero como ha sucedido en el sábado, esto les toca las narices a estos hombres. Están muy fastidiados aquí, porque está violando sus reglas personales, ¿no? Entonces, los mandamientos del hombre se han vuelto doctrina. Mateo 15:9. Así que ellos están enfadados con el milagro de Jesús. Para ellos, comer un huevo puesto por una gallina el sábado era trabajo. No, la gallina ha trabajado, ha puesto un huevo, entonces no se puede comer ese huevo, ¿verdad? O sacar una cana, que me están saliendo a mí canas en la barba ahora, sacarte una cana también era trabajar, es cosechar, ¿vale? Entonces cosas así eran sus reglas que ellos habían impuesto encima de el mandamiento de Dios de descansar en el sábado. Andar cierta cantidad de pasos el sábado era trabajar. Y habían muchísimos más que les agobiaban. Este era el día de reposo. La ley de los fariseos decía que un hombre no podía trabajar en el sábado y por casualidad es el sábado. Y si lo tuviese que dibujar aquí con estas reglas personales de estos hombres, yo lo llamo el efecto cebolla. Tienen buena intención, ¿verdad? Hay una ley de Dios, un mandato, pero ¿qué hacen ellos? Para proteger esa ley, añaden una ley. Y por si acaso que no vaya a suceder, añadimos otro, y 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 otro, hasta que ya has perdido cuál era el propósito principal, ¿verdad? Lamentablemente nosotros hacemos eso también. Añadimos nuestras reglas personales, y si tú no haces lo que yo hago, a lo mejor no eres un creyente, ¿verdad? Imponemos nuestras reglas personales en vez del principio que tenemos bíblico de Dios. Y todos anticipan aquí, todos piensan que la saliva contaminante y las acciones contaminan ritualmente, pero en realidad sanan, limpian. Ahora, ¿qué pregunta hacen ellos en el versículo 15? ¿Cómo? Otra vez. Versículo 15. Es otra vez el cómo. Y el ciego responde con una versión resumida de cómo ha sucedido esto. Lodo en mis ojos, me lavé y ahora veo. Punto, pelota. Yo creo que se está cansando de esto, el pobre hombre, ¿eh? ¿Cómo crees que reaccionarían los religiosos? ¿Felices o fastidiados? Ya. Lo único que ellos pueden pensar, los fariseos, es: esto es una desgracia, esto es una aberración. ¿Cuántas leyes han roto? Taca, 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 taca. Están ahí contando, ¿no? Todas sus leyes. Versículo 16. Entonces empieza un debate entre estos religiosos. ¿Cuál es ese debate? Los fariseos debaten sobre el origen de Jesús, que por cierto en el capítulo 8 ya se ha establecido ese origen, pero algunos concluyen que no viene de Dios este hombre. La razón: hizo esto en el sábado rompiendo sus convicciones personales. Otros empiezan con la premisa: Jesús es un pecador, ¿no? Están divididos y equivocados los dos. Lo que hacen aquí es ponerse en el lugar del juez y juzgan a Jesús como si ellos fueran perfectos y aptos para juzgar. Y aquí la tercera ironía.
Los que piensan estar sin pecado, por guardar, proteger, cuidar la ley, en realidad están llenos de pecado. Y Cristo es el que les libra de ese pecado. La siguiente interrogación. ¿A quién van? A los padres, ¿verdad? Llaman a los padres de este hombre. Acuden para más evidencia. Y otra vez surge aquí también la pregunta, ¿cómo? Pero los padres están un poco nerviosos. ¿Cómo responder a esto? Los religiosos vienen a nosotros, a nuestra casa, a preguntar. Están un poco nerviosos en su respuesta y por ello esquivan la pregunta y dicen, él es mayor de edad, podéis preguntarle a él. Entonces, este hombre tiene más de 12 años, ha celebrado la fiesta judía cuando un niño se volvía un adulto, bar mitzvah se llama, tiene más de 12 años, es mayor de edad, para nosotros es el 18, para ellos era el 12. Entonces, ¿cuántos años habrá tenido? No sé, yo creo que más de 12, pero ellos esquivan la pregunta y dicen, sí, es nuestro hijo, no sé, pero él es mayor de edad, preguntarle a él. ¿Por qué? Porque tienen temor de que sean echados de la sinagoga, excomunicados, expulsados, ¿verdad? He puesto un apartado ahí de las tres tipos de expulsaciones y cómo van progresando en severidad. Veremos en el último, el ex ciego es expulsado y aplican el último, el más severo. La cuarta interrogación, versículos 24 al 34. ¿Qué exigen de este hombre en esta cuarta interrogación? ¿Qué están exigiendo? Da gloria a Dios. Suena un poco raro eso, ¿no? Como que da gloria a Dios. Bueno, si lo pensamos en el contexto de Josué 7:19, hay un relato ahí donde Josué y Israel han intentado atacar una ciudad y han sido derrotados. La razón es que hay pecado en el campamento, ¿verdad? Y empiezan a buscar quién ha sido el que ha pecado. Cuando de repente cae en una familia, en una tribu, en una familia y luego en un hombre. ¿Y cómo se llama ese hombre? Acán. Y Josué le dice a Acán, da gloria a Dios. En otras palabras, confiesa tu pecado. Da gloria a Dios a través de confesar tu pecado. Si no, no le pedirían esto. En otras palabras, ellos ya han establecido un veredicto equivocado sobre el origen de la enfermedad y de Jesús. La enfermedad de este hombre es por causa de pecado. Si no fuera así, no tendría que confesar dando gloria a Dios. Y por si acaso añaden al final, Jesús es un pecador. Es impresionante. La cuarta ironía es resaltado cuando ellos demandan que el hombre dé gloria a Dios. La ironía es la siguiente. Los que declaran, piensan ellos, glorificar a Dios, en realidad entorpecen y necesitan ellos confesar sus pecados, sus propios pecados, y de esta manera dar gloria a Dios. Los que piden que Él lo haga, en realidad ellos deberían hacerlo. Versículo 25. ¿Cómo responde el ex ciego a esta declaración media pregunta? Responde de una forma lógica. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No lo sé, pero esto sí sé. Antes no veía, ahora sí veo. Y nadie me puede quitar eso. Yo sí lo sé. Esto es, en otras palabras, inexplicable, pero indudable para él, ¿no? Versículo 26, ¿qué pregunta vuelven a hacer? ¿Cómo? Se empeñan en preguntar esta pregunta una y otra vez, ¿verdad? Porque tienen un enorme problema. Se llama ceguera espiritual. El hombre se cansa en el versículo 27 de responder a estas preguntas y ahora le toca a él, el ex ciego, hacer sus propias preguntas. Pero, ¿qué implican sus palabras? Versículo 27, lo voy a leer. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Como que ellos, ¿tú has perdido uno de tus sentidos? ¿Acaso tú no puedes oír? ¿Eres tú sordo? ¿No?
Y dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos, hacer sus discípulos? Yo creo que él da, ¿cómo se dice? El clavo, da justo en el clavo aquí en el asunto, ¿no? Ellos tienen un gran problema, han perdido su sentido más importante, o no tienen el sentido más importante, un sentido espiritual, son incapaces de escuchar, oír, ver espiritualmente, no tienen el sentido más importante. Pero es su segunda pregunta que llega al grano, es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. ¿También? ¿Qué implica? Yo sí quiero. Venid conmigo, ven conmigo, que yo sí quiero ser su discípulo. Sigámosle juntos. Él ya ha tomado una decisión en su corazón. Yo quiero seguir a este hombre. Yo quiero seguirle a él. ¿Qué crees que podría perder este hombre al seguir a Jesús? ¿Qué perdería este hombre? ¿Qué padecería? ¿Cómo sufriría este hombre? ¿Qué podría perder una persona hoy al seguir a Jesús? Me gusta esta pregunta porque llega otra vez a llevar esas verdades a nuestra vida y aplicarlo hoy en día. Seguir a Jesús implica que vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Otros se van a burlar, otros nos van a hacer daño o lo que sea. Y hacer esa pregunta a nuestros amigos les hace pensar ellos en qué es lo que podría suceder en su vida si es que yo empiezo a llamarme un seguidor de Jesús. Yo amo a Jesús. Puedo perder trabajo, familia, etc. Pueden pensarlo. Y yo creo que una persona que entiende o count the cost, cuenta el precio, el costo de seguir a Jesús, está en mejor lugar cuando lo haya hecho antes de seguir a Jesús que cuando ya está siguiendo a Jesús y de repente se da cuenta, ay, esto no sabía que me iba a pasar. Uy, ¿y esto? Estuve con un amigo estudiando, creo que era Marcos, y hablábamos sobre el bautismo. Y estábamos volviendo del bar y de repente él me preguntó, me para y me dice, Johnny, ¿y por qué me impide bautizarme ahora? Digo, es muy buena pregunta. ¿Recuerdas lo que hablábamos sobre el bautismo? Mira, tenemos un río aquí, justo al lado, y podríamos bautizarte. Pero ¿qué es lo que implica el bautismo? Es una muestra externa de algo interior que ha sucedido. Sí, pues yo quiero hacer eso. Ah, pues bien. Pero tu familia es católica, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste bautizado de niño? Sí. ¿Qué pensarían tus padres? Pues yo creo que no les gustaría mucho. No volvió a hacer la pregunta otra vez. Y dices tú, Johnny, ¿le has empujado a rechazar? No, le he hecho ver qué es el precio de seguir a Jesús, para que él sepa. En vez de, sí, yo quiero seguir a Jesús, y luego se entera y esto no me lo esperaba. No, yo no contaba con esto. ¿Me entendéis? ¿Sí? Ok. Versículo 28-29. ¿Cómo entonces responden los religiosos? La respuesta de los fariseos es chocante. Dice, verbalmente abusaron o injuriaron. Su respuesta es que él es un discípulo de Cristo, mientras que ellos son discípulos de Moisés, la ley. Nunca mejor dicho. La verdad que sí, nunca mejor dicho. Ellos siguen la ley suponiendo que les va a hacer justos a ellos, cuando solo el que es justo puede declararnos justos. ¿Veis la diferencia? Ellos tienen la expectativa de que si yo obedezco voy a ser justificado. No. El que es justo me declara justo. Lo que hago o no hago es lo que me hace recibir el amor de Dios, es lo que piensan ellos. La ley nunca fue puesto para eso. La ley fue puesto para descubrir el gran problema y exponer el gran problema que tenemos. Somos pecadores de corazón. ¿Cuántas veces tienes que robar para ser un ladrón? ¿Cuántas veces tienes que mentir para ser un mentiroso? Bueno, sois mentirosos y ladrones, ¿vale? Y podríamos continuar solo con los mandamientos. La ley es como un rayos X,
¿cómo se llama esto? Esta máquina que descubre cuando tienes un hueso roto. Radiografía, eso es. Tienes un problema, te has caído, vas al médico y el médico te dice, sí, tienes un hinchazón aquí, yo creo que tenemos que hacer la radiografía, ¿vale? Vete a que te lo hagan. Te lo hacen, saca la placa, te lo muestra, ah, sí, mira, tienes aquí un problema interior y es muy grave, está roto. ¿Te ha curado la radiografía? No, solo te ha demostrado que tienes un problema. Esa es la ley. Te demuestra el problema que tienes y necesitas de una solución. Es Jesucristo. Versículos 30 al 33. ¿Encuentras algo irónico de lo que dice y hace el mendigo? Voy a resumir las palabras del mendigo aquí, porque el mendigo inculto, recuerda, nunca ha ido al colegio, no sabe leer ni escribir, enseña a los teólogos, a los élites espirituales, él enseña aquí. Esta es su lógica que lleva a un entendimiento correcto del origen de Jesús. No sabéis de dónde proviene. Vale, ese es punto número 1. 2. Pero sí sabéis lo que ha hecho. Esto es innegable. 3. Dios nunca está a la espera como un esclavo para pecadores. 4. Esto nunca jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. No hay precedente, pero sí hay profecía. En Isaías 35, versículo 5, vendrá alguien que abrirá los ojos. Conclusión. Si no fuese de Dios, no podría hacer esto. Debe entonces Jesús ser de Dios. Así que sabéis que es de Dios y sabéis su origen. Si no fuese Dios, no podría haber hecho esto. Tiene que ser Dios. Llega a una conclusión correcta de ellos. E irónicamente, el mendigo inculto enseña a los élites espirituales cómo pensar teológicamente sobre Jesús. Me encanta eso. Versículo 34. Lamentablemente, los religiosos rehúsan ser corregidos. Se empeñan en continuar en su error. ¿En qué error caen al dar su respuesta al hombre? Concluyen con el mismo error con el que empezaron los discípulos. Empezaron, ¿tú o tus padres pecaron? Esa fue la pregunta de los discípulos y ellos concluyen eso. ¿Y tú nos enseñas? Le expulsan de la sinagoga y el templo. Claro, el ex ciego les enseñó y ellos dicen, no, tú no nos vas a enseñar a nosotros. Nosotros te enseñamos, expulsado. Y le echan fuera. Y por eso creo que es la más severa aplicación de la excomunicación de la sinagoga, como podéis ver anteriormente. ¿Cuántas veces tuvo el hombre que contar su historia? Por lo menos 4 veces, los vecinos, los religiosos, los padres, los fariseos. ¿Qué hace Jesús? La palabra se difunde, versículo 35, de la expulsión del hombre. Jesús busca y lo encuentra a este hombre. ¿Recuerda lo que Jesús hizo con la mujer samaritana? La dejó irse. Jesús ha hecho precisamente lo mismo con este hombre. Le ha dejado ir y ahora le busca. Y creo que no es casualidad, porque el siguiente capítulo, el capítulo 10, Jesús el buen pastor, que conoce sus ovejas y las llama por nombre. Y ellos vienen, escuchan su voz y se acercan. Y es lo que está haciendo Jesús aquí. Y Jesús se revela hacia este hombre. Versículo 35. Le dice... Le pregunta, con su pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Recordáis ese título tan importante? En el Hijo del Hombre, un título de divinidad. En otras palabras, ¿confiesas que Jesús es el Cristo? ¿Es Dios? En el 36, 37, ¿por qué no acepta a primera vista lo que Jesús ofrece? El ex ciego hubiera reconocido la voz de Jesús, pero claro, no la apariencia. Entonces él está un poco cauteloso, dudando un poquitín. Y Jesús invoca sus 2 sentidos de este hombre. Le has visto y el que habla, el que oyes, es él. Se identifica como el soberano elegido Hijo de Dios, el Mesías. Versículo 38. ¿Qué milagro ocurre en este versículo? ¿Qué milagro ocurre, Nico? Versículo 38. ¿Qué milagro ocurre? Cualquiera. Él creyó. Nos hemos tardado 38 versículos para llegar hasta el punto más importante de esta historia.
es el punto culminante. Y él cumple con el propósito divino de su ceguera. Estas cosas han sucedido para que sea manifiesto las obras de Dios en él, sean expuestos. ¿Y qué hace este hombre? Él adora, él cree. El mayor milagro no era su vista restaurada, impresionante, sino creer. Una vista espiritual de este hombre. Ese es el mayor milagro. Ese es el mejor milagro, ¿verdad? Este hombre se retira de la escena de esta historia. Nunca oímos de él luego en el Nuevo Testamento, pero se retira haciendo lo que todos nosotros deberíamos hacer, adorando. Ese es el mayor milagro. Creyó, confió en Jesús. ¿Cómo sucedió esto? Versículo 39. Ahora por primera vez tenemos un cómo, una respuesta a cómo. Jesús explica cómo sucede esto al decirnos su propósito divino en venir al mundo. En el versículo 39, para que haya la gracia, bondad inmerecida, tiene que descubrir nuestra justicia propia. Justicia propia. Yo pienso que soy una buena persona por lo que hago o por lo que no hago. Esa es nuestra ceguera. Solo así podemos realmente ver. El descubrimiento de nuestro pecado es para ser llevado a Cristo por fe. Esa es su obra. Aún así, algunos quieren permanecer ciegos y vuelven a entrar los religiosos, los fariseos, en la escena de la historia. 40 al 41. Los fariseos no pueden resistir en hacer la pregunta: ¿acaso somos nosotros ciegos? El mero preguntar revela que lo son. Que lo son, ¿verdad? Ellos piensan que pueden ver con plena nitidez. Y de esta manera resalta su justicia propia, que les ciega completamente. Y esa es la irónica verdad. Los que creen poder ver están ciegos. Y los que reconocen su ceguera y por tanto confían, admiten su culpabilidad, ven. ¿Veis? ¿Veis la ironía? ¿Veis? Es impresionante. Los fariseos dependen ciegamente de su propia bondad, mientras que los ciegos ven que no merecen la bondad de Dios. Ya me olvidé a qué hora termina esta hora. 10 minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Me perdonáis? Tenemos que dejar la séptima señal. Vamos a ir directamente al capítulo 18, ¿vale? Buscar en vuestros apuntes. Ay, cómo me gustaría pasar más tiempo con vosotros. Capítulo 18. Resumo un poco el capítulo 11. Recordar, es la resurrección de Lázaro. Es la señal culminante, la séptima señal que demuestra en los fariseos y en otras personas que si van a rechazar a Jesús, no es por falta de evidencia. La evidencia, Lázaro mismo está andando entre todos ellos, pero lo rechazan. No es por falta de lógica, ¿vale? Lo rechazan porque tienen un problema personal, moral, de corazón con Jesús. Ese es el mayor problema. Yo soy mi peor enemigo, ¿vale? Nuestros amigos en un estudio bíblico rechazan no porque necesitan más evidencia histórica. Es que si hablas de Josefo o de fulano mengano o sácale más evidencias de esto del otro, no. Y no es un problema de lógica, es porque están cegados espiritualmente. Y queda eso muy muy claro después de la séptima señal. Y los fariseos se empeñan en deshacerse de Jesús. Están determinados a eliminar la amenaza, Jesús. Y desde el 13 hasta el 17, Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a suceder en su muerte y luego su ida, ¿vale? Entonces podéis leer esos capítulos luego. El arresto, juicio, muerte y entierro de Jesús, 18 al 19. Todas estas escenas solo tardan unas cuantas horas, pero Juan dedica muchísimo
muchísimas palabras, muchísimo tiempo en ello. 18, 19 y 20. Como que ha estado, si fuese una película, de repente estamos yendo en cámara lenta aquí. Hay muchísimo detalle. 3 años anteriores, ahora tenemos solo unas cuantas horas, pero da 3 capítulos enteros a esto. Este es el momento, toda historia tiene un problema inicial. Luego hay muchos problemas que va agobiando, agravando la situación hasta llegar a una solución aquí. ¿Qué va a suceder? ¿Vivirá o no vivirá? ¿Quedará muerto? Luego tenemos la resolución, que es el ahora entiendo. Ese es el alivio. Esto de aquí es el enfoque de toda la Biblia, en realidad. Y por eso hay estos capítulos dedicados con todos los detalles a ello. Versículos 1 al 9. ¿Por qué crees que los gobernadores religiosos necesitaban la ayuda de Judas? Judas Iscariote, hay otro Judas, estamos hablando del que traicionó a Jesús. ¿Por qué necesitan la ayuda de Judas? ¿Qué piensas? Saben que conoce a Jesús. ¿Qué fecha es, por cierto? Es la Pascua, ¿verdad? Y ya hemos dicho, hay poca gente, bastante gente. Muchísima gente, ¿verdad? Peregrinaje, ha llegado mogollón de gente. Es más, durante la Pascua, los romanos cambiaban de Cesarea a Jerusalén, llevaban un contingente de soldados a Jerusalén, porque durante esta época había tantos judíos que si iba a haber un revuelto iba a suceder en Jerusalén. Entonces, la Pascua y mogollón de soldados. Por si acaso hay una revolución, un revuelto contra el Imperio Romano, estamos aquí para solucionarlo. Entonces, ellos acuden a Judas, porque ¿dónde está quedando Jesús? Está quedando en Betania, el pueblo justo al lado de Jerusalén. Hay tanta gente en Jerusalén que Jesús ni siquiera está quedando en la misma ciudad. Sale a unos kilómetros y vuelve a entrar. Sale y entra, ¿vale? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Codicia por dinero. Sí. Envidia. Sí. O a lo mejor... Mira, la siguiente pregunta. ¿Qué conceptos equivocados de Jesús tienen personas hoy? Y con eso ya te estoy diciendo que Judas tenía un concepto equivocado de Jesús, ¿verdad? Él pensaba que Jesús iba a ser un rey político, terrenal y que iba a arrasar con todos. Claro, él puede resucitar los muertos. Vamos a la guerra. Muero yo y me resucita en un pispás, ¿no? Tengo hambre, tengo pan. Jesús puede hacer. Entonces, ellos están pensando meramente, solamente en un rey terrenal. Lo será, pero en el futuro, ahora no. Entonces, él creo que ha llegado a un momento decisivo en su vida y ha decidido, no. Está reconociendo, no es el rey que yo pensaba. Y es egoísta, ¿no? Por eso hay que identificarle correctamente, ¿verdad? Si tenemos conceptos equivocados de Jesús, como algunos de nuestros amigos, sí, somos más propensos a rechazarle, porque no sabemos realmente quién es Jesús. Llevan una compañía de soldados en ese apartado, aproximadamente un cohorte tenía 600 soldados, aunque a veces inferior, podría ser 200. ¿Cuántos soldados? Más la guardia del templo. ¿Por qué tantos soldados? ¿Qué piensan que va a suceder al arrestar a Jesús? Eso, le acaban de recibir en Jerusalén en los capítulos anteriores como rey, ¿verdad? Montado en un pollino, llega una señal innegable de que el rey ha llegado. Entonces ellos van con soldados y la guardia del templo pensando que cuidado. Y yo creo que la escena es Jesús en este huerto de noche y rodean el huerto completamente para que no se vaya a escapar, ¿vale? ¿Qué nos indica de su entendimiento del mensaje de Jesús?
Solo lo entienden como un rey político, terrenal, un revolucionario, con la potencialidad de causar problemas con los romanos. Y hay una ironía. Versículo 5. Ellos vienen con sus linternas, sus antorchas, intentando buscar a la persona quien es la verdadera luz, ¿verdad? Él nunca ha estado... lo dejo, quisiera continuar. ¿Qué ha sucedido, versículo 6, para que estos hombres aún no cayeran al suelo? ¿Qué sucede? Mira el versículo 6. ¿Quién lo dijo? Yo soy. Él dice, yo soy. Lamentablemente no hemos visto las otras declaraciones, yo soy. Hay algunas que son, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy... esta es no la séptima, es la yo soy culminante. ¿Y qué es lo que normalmente sucede ante la presencia de Dios? Pensar en el Antiguo Testamento. Caen postrados al suelo, ¿verdad? Él está declarando algo sumamente importante. Él es el increado creador, el autosuficiente, el incausado causante, el gran yo soy. Y ellos vienen a arrestar a Dios aquí. Es lo que hizo Moisés y otros al encontrarse ante Dios. Se desploman. Notad que Jesús está aún buscando el bien de los suyos, de sus discípulos. Si hubiéramos leído los capítulos anteriores, Jesús les ha estado preparando para esto y Él les protege y a la misma vez cumple su palabra del capítulo 17, versículo 4 y 6. Y contrario a los pensamientos de casi todos, el rey no es capturado, Él se entrega a sus enemigos. Este es su plan y está determinado a ir a ello. Este es su plan.